Se desconectó Catherine. Sí, profe. Es que como que ese internet ya es repaila. Desconectaste. No, es que no me está cogiendo el internet. Ahora dale 5 minutos, voy a pedir que me pese en el computador de la oficina y ya subo. Listo, pero mientras tanto envíame y yo voy subiendo la presentación. El profe es que no tengo internet ni para enviarle eso. No Ah, me bueno, salí, solo que eso no llegó a salida. Y listo. te voy a preguntar, bueno, Ok. listo. Ya veré que le demos 5 minuticos. Listo, profe.
¿Listo, Katy? ¿Escuchar? ¿Mejor? Te escuchamos y te vemos muy bien. Ok. Entonces, Está muy bonita, Kate. profe, es que yo hice los dos contratos aparte y la presentación de los temas aparte. ¿Con cuál comienzo? Con el que quieras. Kate, ¿tú sabes algo de Rafa? Ok. Entonces ya le... No, no, señora, no sé, pero ya le escribo por WhatsApp. Entonces, profe, yo a usted le había compartido que la presentación hace como 15 días, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué es esto? Ok, listo. Entonces, iniciamos con la presentación. ¿Qué es contrato de venta? Contrato de compra-venta. Es un contrato, si pueden ver bien la presentación. Pero yo Perfectamente. te quiero hacer una pregunta, Catherine. ¿Tú Señor, averiguaste qué es compraventa o qué es compraventa mercantil? no, contrato de compra-venta, no es de mercantil. Porque ahí me vas a quedar debiendo una parte, ¿listo? Bueno, Igual, igual no te voy a disparar, pero sí me interesa que me ayudes con esa precisión. Además que ujú. ya solamente nos queda el próximo encuentro y creo que ya no vamos más, ¿no? Ah, no, no sé. ¿El próximo ya? Y el Sí, próximo ya es el el próximo. parcial. Y el próximo es el parcial. Ok. Ah, ok, Listo. ok, ok, listo. Entonces, este es el normalito, el de compra-venta normalito. Es un contrato bilateral que se ejecuta por medio de un comprador y un vendedor, por ende bilateral. El comprador es la principal obligación del comprador. La principal obligación del comprador es pagar el precio convenido en el lugar que se estipula por las partes del contrato. Y el vendedor, básicamente, sus obligaciones son entrega de la cosa, el saneamiento del objeto vendido y pagar por los costos que se requieran para entregárselo al comprador. ¿Quiénes pueden realizar el contrato? Esto lo encontré, aquí está mejor. Según la... no, se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó. Eh, bueno, la venta entre cónyuges, padres e hijos no se puede realizar. Es nulo el contrato de venta entre padre y el hijo de familia. La prohibición de venta de establecimientos públicos por administradores. Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender parte alguna de los bienes que administran y cuya enajenación no está comprendida en sus facultades administrativas ordinarios, salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un administrador de un bien público, digamos que quiera vender, no sé, algún elemento que haga parte de esta empresa pública, que ese como tal debe ser el elemento, que la empresa sea pública, el administrador de tal, de tal organización no puede realizar esa venta de ese inmueble, ya que es público. La prohibición de compra para tutores. No es lícito a los tutores y curadores comprar parte de alguna de los bienes de sus pupilos, sino con arreglo a lo prevenido
Es que no veo muy bien. ¿Sí lo pueden ver bien? ¿Sí me escuchan bien? Hola, ¿me Te escuchan? escuchamos como hace mucho no te escuchaba. Ah, bueno, es que abajo no casi no coge el internet. Bueno, el perfeccionamiento del contrato de venta. La venta se reputa perfecta desde que las partes, ahí se conectó Rafa, ¿sí? Han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes. La venta de los bienes, raíces y servidumbres y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se ha otorgado la escritura pública. Los frutos y flores pendientes, los árboles cuyas maderas se venden, los materiales de un edificio que va a derrumbarse, los materiales que naturalmente adhieren al suelo como piedras y sustancias minerales de toda clase no están sujetos a esta excepción. O sea Tú que todo eso lo sacaste del Código Civil, o esa sí, información, la fuente, estaba muy relacionada con el Código Civil, no con el Código de Comercio, es por que una sencilla. saqué dos énfasis, profe. La de la primera la saqué de una parte externa y luego lo saqué del Código Civil. Sí, por eso ese lenguaje, lo que pasa es que quien compiló el Código Civil en Colombia era un poeta y escritor, jurista, que se llamaba Andrés Bello, y por eso ese lenguaje, y por eso es fácil deducir que la fuente no es mercantil. El Código de Comercio maneja otro lenguaje y maneja otros términos, pero ahorita yo te voy a ayudar con ciertos aspectos y tú la otra semana en lo que alcancemos complementas. Ah, ¿Listo? listo, listo, me parece perfecto. Listo. Y luego fue lo de joint venture, que como tal es un contrato, digamos que es un contrato como un convenio entre dos o más empresas que toman la decisión de introducirse en un nuevo mercado o de desarrollar un negocio. Lo que pasa es que este grupo de empresas, al generar un contrato de esta índole, lo que hacen es compartir ideas. Entonces, una de las características del contrato que puede ser conformadas por dos o más empresas, que las empresas deben compartir los fallos y errores que pueden conservar su independencia, por lo que trabajan de forma autónoma, manteniendo cada uno su imagen y marca. Lo que sucede es que, digamos, este grupo de empresas tiene que hacer parte del mismo mercado para que pueda ser hábil este contrato. Entonces lo que hacen es compartirse información, sin embargo, digamos que la individualidad de cada persona, de cada organización no la afecta. Y se estipulan los derechos y obligaciones de cada empresa en el acuerdo. En este se especifican las asignaciones de cada una de las empresas. Dicho acuerdo puede ser de tipo asocietario o contractual, es decir, que pueden surgir una nueva sociedad o un contrato. Y hay 8 clases de contrato joint venture, con limitación de tiempo, de inversión, de tipo concentrativo, de coinversión, de alianzas estratégicas, horizontales, verticales y conglomerados, equity joint venture y contractual. Entonces aquí las voy a explicar. De proyectos es que poseen la finalidad de desarrollar un proyecto con una limitación de tiempo, o sea, cuando se conjugan ciertas organizaciones para llevar a cabo un proyecto, una meta. De inversión, su objetivo está enfocado en crear una empresa dilatada en el tiempo que sea necesario para desarrollar una serie de actividades determinadas. Y de tipo concentrativo, una decisión asidua es de centralizar en la nueva empresa resultante sus núcleos de negocio o elementos. O sea que cuando estas empresas se unen y emerge una sola organización, entonces la idea es centralizarla. De coinversión, está identificada por el aporte monetario o de bienes que aporta cada empresa,
y su propósito es el del lugar a mayores utilidades, aún más de las que pudiera alcanzar de manera individual. Sexto, las alianzas estratégicas. No es necesario el aporte de capital, puesto que lo que suma son los recursos de cada empresa. Estos recursos se colocan a disposición de todos los contratantes. Horizontales, verticales y conglomerados, es que se refieren a las empresas que practican de la misma fase económica. Las verticales son las empresas que están en las fases económicas distintas, mientras que los conglomerados son las empresas que tienen actividades distintas. El Equity Joint Venture. Este acuerdo implica la creación de una nueva sociedad que tendrá una personalidad jurídica propia con respecto a las empresas que estén participando. Y la última, la contractual, es que las empresas, las compañías emplean un contrato de colaboración empresarial sin la necesidad de crear una nueva sociedad, es como lo contrario a lo que nos explicaba el de concentrativo, de colaboración empresarial sin la necesidad de crear una nueva sociedad. Esta, si bien realiza su actividad en común, establecen una serie de contratos de colaboración en donde existan cláusulas y de las asignaciones de cada parte en la empresa. Y ya. Ahora sí podemos seguir con los contratos. Ven que yo quiero hacer dos Señor. precisiones. Uh-huh. Lo que pasa es que en el contrato de compraventa puede haber compraventa y permuta de manera simultánea. ¿Qué quiere decir que haya compraventa y permuta de manera simultánea? Es que yo te voy a comprar a ti, por ejemplo, a Caterín, tú tienes tu camioneta Toyota, vale 200 millones de pesos, ¿sí? Sí. Y te voy a dar una parte en dinero, te voy a dar 150 millones de pesos en dinero y te doy 50 millones de pesos y te doy mi camioneta, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la mayor parte es el valor, es el precio. La menor parte es la especie. Si no, sería una permuta, un intercambio de bienes entre otros. O sea, yo te digo, te cambio mi carro, tú me das tu carro, yo te doy el mío y eso es una permuta, un intercambio de bienes. Pero cuando en la compraventa hay bienes de por medio, hay una parte en precio, una parte en dinero, uno debe tener muy en cuenta lo que vale más. Si el mayor valor que yo entrego es dinero, el contrato será de compraventa. Si es menor el valor, será permuta. Eso para que lo tengamos nosotros muy en cuenta. Otros aspectos respecto del joint venture. El contrato de joint venture es un contrato de colaboración. Es un contrato en el cual dos personas, naturales o jurídicas, comerciantes, empresarios, generan una alianza, generan un acuerdo en común para el desarrollo de un proyecto. Y de eso determina que el cumplimiento de ese objetivo sea específico en un enfoque empresarial, bajo todas las modalidades que tú explicaste de joint venture, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, que es un contrato de colaboración, un contrato asociativo en el cual las personas se unen con el fin de desarrollar un proyecto en común. ¿Tú no tienes modelos de compraventa ni de joint venture? Los modelos no, pues su merced no lo tuve en cuenta la vez de lo de los contratos, el de compraventa sí tengo uno ahorita, el de modo simple, pero no, a mí me correspondió como tal en los demás contratos de exponer, no solo el de distribución y el de compraventa. El de joint venture en Listo. ese momento no se tuvo en Bueno, cuenta. dale. Ok, entonces voy a comenzar por el contrato de distribución simple. Entonces en la primera parte podemos... em,
digamos, podemos ver todo el tema de información, en qué ciudad se concibe este contrato, a los cuántos días del mes, en qué mes del año. Se hace conocer o se da a conocer la empresa a la cual se tiene como fabricante, quien actúa como la persona jurídica o persona natural de esta empresa, como su representante, y quien, como por otra parte, sería el distribuidor. Entonces se les voy a leer la primera parte. En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a los 20 días del mes de mayo del año 2020, entre los suscritos, a saber, Import Globo, sociedad legalmente constituida mediante la escritura pública número 385-960-3 de la Notaría 7 del Círculo D, representada por la señora Claudia Rojas, persona mayor de edad, vecino y residente en Bogotá, Distrito Capital, identificado con la cédula de ciudadanía 5896-5626, expedida en Bogotá, Distrito Capital, quien para efectos del presente escrito se denominará el fabricante de una parte, y el señor Giovanni Castilanco, persona mayor y vecino de Bogotá, Distrito Capital, identificado con la cédula de ciudadanía número 8569-263, expedida en Bogotá, Distrito Capital, quien en adelante se llamará el distribuidor. De una parte, acordamos celebrar el presente contrato de distribución, el cual seguirá por las siguientes cláusulas. La primera, en la primer cláusula tenemos en cuenta, o bueno, exponemos cuál va a ser el objeto a distribuir. Entonces dice, el distribuidor se obliga a distribuir los productos y artículos del fabricante, tales como globos R12 de tipo metalizado. En la segunda, en segunda instancia, nos explica en dónde efectuará el distribuidor. Entonces, el distribuidor operará como tal en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. En tercera instancia, hablamos de la vigencia y la antelación de cancelación del contrato. Entonces dice, el contrato tiene una vigencia de 1 año, al cabo de los cuales, si las partes no lo dan terminado, se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado. De todos modos, la terminación del contrato deberá comunicarse con una antelación de 10 días hábiles. En cuarta instancia, hablamos sobre los precios de los productos que ya deben estar pactados y deben estar claros con anticipación al momento de firmar el contrato. Entonces dice, los precios de los productos o artículos para el distribuidor serán los de la lista de precios determinada en cada momento por el fabricante o el acordado por las partes contratantes. En todos los casos, constituye obligación para el fabricante comunicarse por escrito con el distribuidor. Cualquier modificación en los precios de los productos o artículos entregados para su distribución. En quinta instancia, es cuando se obliga al fabricante a, digamos que, entregar los productos o la mercancía pactada previamente. Entonces dice, el fabricante se obliga a entregar al distribuidor la información comercial, técnica y de cualquier otra índole indispensable para el desarrollo de la actividad contratada, además del suministro de folletos de venta y toda información escrita sobre el producto o artículo. La sexta dice, el presente contrato se suscribe sin presentación y por lo tanto el distribuidor obrará como simple agente del fabricante. En séptima instancia, hablamos en qué lugar se va a efectuar este dicho intercambio. Entonces el distribuidor circunscribirá su actividad en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. El fabricante se reserva la facultad de tener otros distribuidores en la misma ciudad. Asimismo, puede el distribuidor ejecutar otras labores de distribución con productos similares o parecidos
de otras empresas competidoras. Entonces aquí es donde el fabricante, digamos que no se obliga con el distribuidor a distribuirle el producto o la mercancía solo a uno, sino que tiene como tal su libertad de venta. En octava, el distribuidor deberá confeccionar las órdenes de compras con sus diversas especificaciones de manera como se detallan en la lista de precios, en las facturas particularmente para tales fines. En novena instancia hablamos sobre las devoluciones. Dice, corresponde al fabricante asumir los costos de transporte en los eventos en que la mercancía enviada no coincida con las especificaciones contenidas en las órdenes de compra. Entonces, digamos que en la orden de compra hablamos de un producto en específico, de una referencia específica y por algún motivo en la entrega de la mercancía, al verificar que los objetos estén como se pactaron al inicio, no está, digamos, no se está cumpliendo o digamos que hay algo erróneo, todo este tema de la devolución, digamos que forma parte del fabricante, o sea, esos costos los asume el fabricante. En décima, dice que queda eximida la responsabilidad el fabricante cuando las órdenes de compra han sido mal elaboradas. Entonces, cuando una orden de compra es mal elaborada, ya la culpa se exime del fabricante, sino que pasa a ser netamente de la otra parte del distribuidor. En la undécima, es deber de las partes reconfirmar por escrito las órdenes e informaciones dadas por teléfono. Entonces, es una obligación de ambas partes. La deudécima, la remuneración del distribuidor está determinada por el excedente del precio colocado en público con respecto al precio del producto o artículo entregado por el fabricante, es decir, por las diferencias entre los precios de compra y venta. Y en última instancia está el tema de firmar el contrato y hacerlo un hecho. Entonces el contrato se entregará a regir a partir del día 30 del mes de mayo del año 2020. Con fe del contenido del presente contrato se firma por partes que en el cual intervinieron. Entonces, por un lado firma el fabricante y por el otro el distribuidor. Listo. Si, si quieres, miremos otro contrato de distribución, un modelo de los que yo manejo. Ah, listo. Entonces ya les voy a compartir la pantalla, profe. ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces, este es un contrato de distribución. Siempre en los contratos de distribución nosotros vamos a ver dos tipos de sujetos. Entonces, el proveedor o el fabricante, como lo exponía Catherine, y el distribuidor, que es la persona que se va a encargar de comercializar los productos. Las partes considerativas, los antecedentes, no son obligatorios en los contratos, sin embargo, sirven en materia de para interpretarlos, para mirar los orígenes de la relación contractual y los fines que se persiguen. Acá vemos el objeto. Siempre en un contrato lo más determinante que nosotros debemos de tener en cuenta es el objeto. Por eso de pronto el contrato de Catherine está bien, eh, pero
debemos de ser muy precisos porque el objeto del contrato, siempre les he dicho lo mismo, es el que me determina el camino por el cual yo me debo guiar. Entonces, acá señalamos que la proveedora, o llámelo el fabricante, se compromete a conceder la comercialización exclusiva. Entonces, acá nosotros tenemos, se está otorgando una exclusividad, solamente esa persona podrá distribuir en los departamentos del Meta, Boyacá, Cundinamarca, así como en los municipios y distritos que lo integran, de los productos que se relacionan en el anexo uno. Pero nosotros acá en este objeto podemos decir eh, camisas, pantalones, llantas, balones, lo que sea, que sería describir los productos que pretendemos comercializar. Acá estamos citando que esos productos se van a relacionar en un anexo, el cual se integrará el contrato. En virtud del presente contrato, el distribuidor se obliga a adquirir y a su vez la proveedora a vender los productos relacionados conforme a los precios que se indican. Entonces se tienen que señalar los precios de compra de los productos. El parágrafo primero, cualquier modificación, alteración o nueva delimitación del territorio señalado. Entonces estamos viendo nosotros acá el espectro, cuál es el área por el cual yo como distribuidor me voy a mover y por el cual se me concede la exclusividad. Requerirá el acuerdo por escrito de las partes contratantes. El distribuidor no podrá vender o comercializar los productos suministrados por la proveedora fuera del territorio determinado. Lo que quiere decir esto es, si a mí me asignaron una distribución que sea Cundinamarca o que sea Bogotá, pues yo no me puedo extender a otros municipios o a otros departamentos sin autorización previa por parte del fabricante o del proveedor. Por su parte, la proveedora no venderá ni comercializará en el territorio descrito, directa o indirectamente, los productos objeto de este contrato. Entonces, el fabricante tampoco va a generarle competencia al distribuidor en ese espacio. Si por cualquier motivo debidamente justificado la proveedora dejase de fabricar o no tuviese disponible cualquiera de los productos señalados, no incurrirá en responsabilidad o incumplimiento del contrato siempre que lo notifique previamente por escrito al distribuidor en un plazo mínimo de 2 meses de antelación. De manejo de inventarios, bueno, entonces nosotros ahí en un contrato de distribución vamos a manejar las ventas, los formos de pago. Acá, por ejemplo, en la cláusula segunda, nosotros vamos a determinar cuál va a ser el precio del contrato en la cláusula tercera. Vamos a determinar cuál va a ser la duración. La duración podrá comercializar unos productos competitivos si lo hemos pactado en el contrato. Viene la contraprestación y las obligaciones de cada una de las partes. Entonces, del proveedor, de mantener la producción, de mantener los productos, de elaborarlos, de permitir al distribuidor el uso de la marca, de brindar información precisa de los productos al distribuidor, de brindar asistencia comercial, atención de PQRs, mantener el buen nombre de su marca, entregar en buenas condiciones técnicas de calidad y seguridad de los productos, brindar las garantías necesarias, hacer la entrega de las mercancías en los tiempos convenidos. Y el distribuidor también adquiere otras obligaciones, entre esas pagar los productos, actuar por cuenta propia en la comercialización, porque el distribuidor, a diferencia del corretaje, el distribuidor actúa en nombre propio. Entonces, yo le compro a Rafael o yo comercializo los productos de Rafael, pero con mis clientes quien va a celebrar el contrato va a ser Jesús, no va a ser Rafael. Yo con Rafael tengo un contrato de distribución, pero ante los clientes el vendedor soy yo. Manejar un inventario suficiente para la comercialización de los productos, etcétera. La mayoría de los contratos tienen unas cláusulas de exclusión laboral y es precisamente de que yo o mis trabajadores bajo ninguna circunstancia
El vínculo contractual que nosotros tenemos es de naturaleza mercantil o de naturaleza civil. Para estos aspectos es de naturaleza mercantil y bajo ninguna circunstancia es una relación laboral. O si yo llego a contratar empleados, pues la relación laboral es entre los empleados y yo y bajo ninguna circunstancia con el distribuidor. Propiedad intelectual, ya lo vieron, acá hay un tema de protección a la propiedad intelectual y es precisamente de que el hecho de que el distribuidor y el fabricante tengan sus propias marcas o en cabeza del distribuidor si va a manejar la marca del fabricante o del proveedor, pues se respete esa marca y siempre se reconozca al proveedor como dueño de esa marca. Van a ver en los contratos muchas cláusulas de prohibición de cesión de los contratos. Lo que quiere decir la cesión de un contrato es que yo le transfiera el contrato a otra persona, entonces yo soy el distribuidor, se lo cedo a Verónica y pasa a ser Verónica la distribuidora. Pero la mayoría de los contratos que uno ve prohíben las cesiones. Entonces, lo que determinan es, no podrá haber cesión si la otra parte no aprueba dicha cesión. Vienen las cláusulas de terminación del contrato. Dentro de las cláusulas de terminación de un contrato, generalmente ustedes, la principal es por mutuo acuerdo. Las partes de mutuo acuerdo y sin lugar a penalidades pueden terminar un contrato. Segundo, por incumplimiento del contrato. Y entonces, en los eventos de incumplimiento, pues la parte que ha dado lugar al incumplimiento del contrato tendrá que indemnizar los perjuicios de la parte que lo ha cumplido. Acá hay otras causales de determinación del contrato, pero las son más de acuerdos entre las partes. Entonces, por la cesión del contrato, por incumplimiento, en el evento de presentarse un hecho, una circunstancia constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito que imposibilite la ejecución del contrato por 6 meses, en caso de disolución y liquidación de una de las partes, por interdicción judicial de cualquiera, por inhabilidad para ejercer el comercio, eso nosotros lo vimos cuando vimos derecho comercial, introducción al derecho comercial, en el evento de que por decisión de las autoridades legislativas, judiciales o administrativas competentes no se pueda continuar con la comercialización de los productos. Acá los contratos va a tener la asignación de los impuestos, quién tiene que asumir la carga de los impuestos, cómo se van a dirimir las controversias contractuales. Algunos contratos ustedes van a ver que las controversias contractuales se pueden resolver a través de un tribunal de arbitramiento, que es justicia privada, pero quien solicita conformar el tribunal de arbitramiento, ya sea ante el conflicto, o se pueden someter a la jurisdicción ordinaria, que es la jurisdicción normal, ante la rama judicial. También viene la cuantía, los anexos del contrato, la cláusula penal. Ustedes van a ver muchos contratos en los cuales se determina la cláusula penal. La cláusula penal en materia mercantil dice que no puede superar el valor del contrato. Entonces, si el contrato es por 5 millones de pesos, yo no puedo colocar una cláusula penal por 6 millones de pesos. Entonces, acá se está determinando una cláusula penal. ¿Qué es la cláusula penal? Una tasación anticipada de los perjuicios que puede llegar a generar el incumplimiento del contrato. Entonces, si Verónica incumple el contrato, pues tendrá que pagarme a mí unos perjuicios. Si nosotros lo pactamos en la cláusula penal, pues tendrá que ser el equivalente a los perjuicios pactados en la cláusula penal. Y si en la cláusula penal se dice que yo puedo solicitar los perjuicios adicionales, pues aparte de que Verónica me tendrá que pagar esos perjuicios, yo puedo demandarla para que me pague el resto de los perjuicios. En algunos contratos también van a haber cláusulas de si una persona tercero, llámese el distribuidor, comercializa
tendrá que ir dirigida es contra el distribuidor y no contra el proveedor. Si ha sido por actos de incumplimiento o actos eh, de malas prácticas en el comercio Profe, se le está por escuchando parte del entrecortado. distribuidor. Y de esa misma manera mantendrá indemne de cualquier tipo de responsabilidad al proveedor. El proveedor pues tendría que ser el distribuidor. Profe, no se le está escuchando. ¿Me escuchan? Vero, Ahora sí, profe. Ahora sí. Ahora sí, Vero, ahora No, sí. Es que ¿me ahorita escuchas? ahorita se le está escuchando entrecortado. Rafael, ¿me escucha? Ahora sí, porque antes se le escuchaba entrecortado, profe. Listo, ¿me escuchan? sí, Sí, mejor. señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué es el requerimiento o la renuncia al requerimiento en mora? En contra, en contra de un que ha dado lugar al incumplimiento. Pero en el contrato pactan que renuncian al requerimiento de una exposición. Profe, se le está trabando otra vez. Catherine, continúa, por favor. Pero es que, profe, no, no se le escucha nada. Sí, me dijo. Algo Sí, dijo que continuamos sin continuaras, él. creo que escuché. Dale. Ya voy. Esta Kate sí es mala, ¿no? Me está llamando. Hola, profe, ¿cómo está? Ah, ok, ok. Chicos, que va a ser teleconferencia. Ok, entonces voy a poner eso. Ok, chicos, que ya les va a llamar el profesor.
Ok, entonces ya pongo el último contrato. Pero aquí solo estoy yo, entonces ¿me salgo? No, Ah, nada. bueno. Es que solo estoy yo y el profesor. Pues dile a tus compañeros que se conecten, porque yo estoy conectado desde el celular, entonces cuando no puedo conectar a la llamada, que tengo una llamada. Ah, miércoles. El computador de papá, digamos, no, pues no hacemos nada. Entonces, no, sigamos por la web. ¿Listo? ¿Sí le pueden ver? Perfecto. Bueno, ya no. Ya lo pongo. Entonces, contrato de compra-venta, este es el contrato como más sencillo. Está también trabajado en dos partes, el vendedor y el comprador. En primera instancia, se tiene en cuenta, digamos, todas las características del objetivo a vender. Se puede vender desde un automóvil, como en este presente lo estamos exponiendo, hasta un reloj, hasta joyas, un bien inmobiliario, lo que usted desee. En segunda instancia, se ejecuta o se expone el precio o el monto a pagar y de qué manera se va a pagar. Entonces, digamos, este contrato es de un vehículo, entonces las partes pactan la suma de 20.500.000 pesos, valores en letras, valor de que el comprador pagará de la siguiente manera, en efectivo o en las maneras que ya hayan pactado previamente. En tercera, el vendedor le garantiza al comprador que el objeto que está en venta no ha sido enajenado a ninguna otra persona, o sea que el objeto vendido solo es, digamos, será para la persona que lo va a comprar, como cuando a veces, lo que a veces vemos en noticias, que hay una red que utiliza carros que arrendan, pero esos mismos carros los venden, pero no hay un contrato eh, en intermedio. Entonces esto, digamos, que efectúa que el comprador adquirirá un bien que solo se le está vendiendo a él. En la cuarta, el vendedor hace entrega del vehículo a paz y salvo por todos los conceptos de impuestos, tasas y contribuciones. Es en buen estado, libre de gravámenes, embargos, multas y pactos de reserva, y cualquier otra circunstancia que afecte el libre comercio del bien objeto del presente contrato. Entonces, como ya sabemos, nosotros no podemos poner en venta, digamos, que
algún bien, siempre y cuando, digamos que esté pactado o esté embargado o esté dentro de susodichos próximos a quitar por el tema de pagos con el Estado, deudas y esas cosas. La quinta, con la fecha de la firma que de este instrumento hace entrega real y material del bien al comprador, y este declara haberlo recibido a satisfacción en las condiciones y estado en que fue comprado. Entonces está, digamos que exponiendo que el objeto o el bien que está próximo a vender o está próximo a ser entregado, es correctamente lo que se ha expuesto, lo que se ha vendido tal vez por anticipación, si tal vez lo veo por un catálogo, por una página en internet. Y eso entonces es el tema donde habla de que el bien está en excelentes condiciones, tal y como, digamos, se expuso a la hora de vender. La quinta, el vendedor con la fecha de lo afirma el instrumento hace entrega real. Bueno, sí, ya. La sexta, la cláusula penal. Las partes establecen que quien incumpla cualquiera de las estipulaciones derivadas a este contrato pagará a la otra como sanción una suma de 1 millón de pesos. Como anteriormente le explicó el profesor, digamos, el tema de las cláusulas penales es que el valor penal no puede exceder el valor de la compra. Entonces, si el carro, como anteriormente dijimos que valió 20.500.000 pesos, si la cláusula penal es de 30 millones, pues en realidad no se puede dar por hecho y no se puede, no es legal. Entonces debe ser el monto menor al monto del objeto vendido. Entonces, valor que será exigible sin necesidad de requerimientos, constituciones en mora o ni declaraciones judiciales, para lo cual el presente contrato constituye el título ejecutivo. En séptima instancia están los gastos. Los gastos de impuestos que ocasione la legalización del presente contrato serán a cargo del comprador o del vendedor. En dado caso, pues depende cómo lo hayan pactado ambas. La constancia se acepta, se suscribe una vez leído en 2 copias del mismo tenor y contenido con destino a cada una de las partes. Esto se firma en la ciudad de Bogotá a los 15 días del mes de mayo del 2020. Entonces se firma el vendedor, el comprador y el testigo. Como vendedor estoy yo, como comprador está Rafael y como testigo puse a la señorita Vero. ¿Y ya? Listo, ¿tenemos algún otro contrato? No, no, señor. Cada uno tenía dos. Nosotros ya revisamos la póliza, Rafa. Rafa no está Sí, en señor, línea. la clase pasada. Ah, sí. Ah, Sí. Sí. Sí, profe, nosotros la estamos. Entonces vayamos al código de comercio. Hagamos unos 20 minuticos más y yo creo que ya demos por sentado de que terminamos de ver los temas de la materia. Igual el derecho comercial es muy amplio. Hay muchas cosas por ver.
Y vamos al artículo 822 del Código de Comercio. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 822 del Código de Comercio? ¿Me escucharon? Sí, sí, señor, yo lo estoy buscando. Ah, bueno, gracias. No, yo no lo Que escuché. ¿Qué buscar el dijo, profe? artículo Artículo 822. 822 del Código de Comercio. Ah, ok. Espere, a ver, ya. Aplicación del derecho civil. Sí, señor. Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones del derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles a menos que la ley establezca otra cosa. La prueba en derecho comercial se regirá por las reglas establecidas por el Código de Procedimiento Civil, salvo las reglas especiales establecidas en la ley. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La ley mercantil es la ley que prima. Entonces, en todas las relaciones mercantiles, nosotros ¿a qué ley tenemos que recurrir? En principio. ¿Me escuchan? Verónica. Eh, ¿A qué ley tenemos que recurrir? Sí, ¿a qué legislación? ¿A qué área del derecho en una relación mercantil? Al Código de Comercio. Efectivamente, a la ley comercial, pero como el Código de Comercio tiene vacíos, pues acá está diciendo que cuando existan vacíos, El Código Civil. podemos acudir a las reglas del Código Civil. Artículo 823. Dice, los términos técnicos o usuarios que se emplean en documentos destinados a aprobar contratos u obligaciones mercantiles o que se refieran a la ejecución de dicho o que se refieran a la ejecución de dichos contratos u obligaciones se entenderán en el sentido que tengan en el idioma castellano. Cuando se hayan utilizado simultáneamente varios idiomas, se entenderán dichos términos en el sentido que tengan en castellano. Si este idioma fue usado en su defecto, se estará la versión española que más se acerca al significado del texto original. El sentido o significado de que trata este artículo es el jurídico, que tenga el término o locución en el respectivo idioma, o el técnico que le dé la ciencia o arte a que pertenezca, o finalmente el sentido natural y obvio del idioma a que corresponda. ¿Qué querrá decir eso, Rafael?
Profe, no, es que no le escuché bien. Permítame lo leo aquí, que ¿Qué? ya lo tengo. Ah, bueno, ok. Es que estoy conectado desde el celular porque el internet también me está fallando. A mí todo me falló. Yo también estoy con el celular y con el código. El 823, ¿cierto? Sí, Rafa. Ah, bueno, que habla sobre el idioma. Entonces, que así hayan simultáneamente varios idiomas en el contrato. eh, y si se está utilizando el castellano, se tomará por defecto que esta es la versión española que más se acerque al texto original. O sea, como el idioma referente, mejor dicho. Entonces, el idioma en los contratos que siempre debemos manejar, ¿cuál va a ser? El Castellano. español. Y, y si es en otro idioma y hay traducción, su interpretación debe ser lo que más se acerque al español. Sí. 824. Dice, principio de consensualidad. Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco. Cuando una norma legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico, este no se formará mientras no se llene tal solemnidad. ¿Qué quiere decir eso, Vero? Eh, que pueden hacer el acuerdo, establecer como el acuerdo del contrato, bien sea verbalmente o por escrito. Que sí, exactamente, que simplemente el acuerdo de voluntades entre las partes da origen a una relación jurídica. Rafael, Sí. 825. Caterina, estamos leyendo el Código de Comercio para que sigas con el 826. Ok. Rafa, El 825 es presunción de solidaridad. En los negocios mercantiles, cuando fueran varios los deudores, se presumen que sean obligados solidariamente. ¿qué querrá decir eso, Rafa? Que los deudores también responden por la deuda, mejor dicho, en pocas palabras. La responsabilidad solidaria. Entonces, en los negocios mercantiles, cuando firman en una misma condición, o como deudores o como acreedores, se va a presumir la solidaridad, o sea que todos son responsables de la obligación. Sí. Catherine, 826. 826. Contratos escritos. Cuando la ley exija que un acto o contrato conste por escrito, basará el instrumento privado con las firmas autógrafas de los suscriptores. Por firma se entiende la expresión de nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que le integren o de un signo o símbolo empleado por medio de la identificación personal. Si algo de ellos no pudiere o no supiere firmar, lo hará una persona a su ruego, dando fe de ello dos testigos, y se imprimirán en el documento las huellas digitales o plantares del otorgante. Si la ley no dispone otra cosa, las cartas o telegramas equivaldrán a la forma escrita, con tal que la carta o el original del telegrama estén firmados por el remitente, o que se puede que han sido expedidos por este o por su orden.
¿Qué quiere decir eso, Catherine? Los contratos escritos siempre se deben dar por cerciorados o certificados al momento de ser firmados. Y cuando alguien, digamos que no puede firmar, digamos que le falta una mano, que le faltan las dos manos, que tiene alguna enfermedad cognitiva y no sabe escribir, entonces puede actuar tal vez un representante de esta dicha persona para que firme y dé fe de que se ha comprendido el acuerdo y que se está de acuerdo con el acuerdo. Listo. 827, Vero. Firma por medios mecánicos. La firma que procede de algún medio mecánico no se considerará suficiente sino en los negocios en que la ley o la costumbre lo admitan. Entonces ahí pues si es válido, o sea, si es válido la firma de la persona o si hay otra forma de cerrar como el contrato, es como de acuerdo a lo que diga la ley. Aquí la tabla y claro, cuando se sobrecargó, pero ¿Sí me escuchó, profe? 828, Rafa. Sí, Firma de ciegos, autenticación. La firma de los ciegos no se los obliga, sino cuando haya sido debidamente autenticada ante el juez o ante notario, previa lectura del respectivo documento en parte del mismo juez o notario. Listo, claro, ¿sí? Sí. Sí, profe. Listo. Vero, 829. Reglas relativas a los plazos. En los plazos de horas, días, meses y años se seguirán las reglas que a continuación se expresan. Primero, cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la hora siguiente y se extenderá hasta el último segundo de la última hora inclusive. Segundo, cuando el plazo sea de días, se excluirá el Explica día. cada uno, explica el primero, Bueno, Vero, porfa. Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la hora siguiente. O sea, son las 7:25, empezaría a partir de las 8:25. Y se extenderá No, señora. 8:25:00. Bueno. Y Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la hora siguiente. ¿Qué querrá decir eso? Pues la hora siguiente. Entonces, si son las 7:25, ¿a qué horas comenzaría a contar el plazo? A las 8. A las 8, profe, 8:25. Exactamente, a las 8. Y se extenderá hasta el último segundo de la última hora inclusive. Y se extendería hasta las 8:59. 8:59. Listo. Cuando el plazo... Sí, señor. Sí, señor. Claro. Vero. Entonces, Catherine, siguiente regla. Ok, artículo 829, no, numeral vamos. Uso del derecho. 829, numeral segundo. Ok, numeral segundo. Cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en el que el negocio jurídico se haya celebrado, a salvo que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa. Entonces, digamos que hoy firmamos el contrato, eso empezará a regir a partir del día de mañana, a no ser de que el día de hoy
No sé, al no ser de que tengamos dos contratos y el anterior lo haya firmado el día de ayer. ¿Qué querrá decir eso? Ya lo expliqué, profe. No te escuché. O sea, digamos que el día de No hoy te firmamos un escuché, contrato. Catherine. O sea, digamos el día de hoy firmamos un contrato. Em, sí, entonces el contrato empezará a regir a partir del día de mañana, más no el de hoy. El día de hoy no cuenta. A partir del día de mañana, mañana es el día 1. Del día ¿A de partir de mañana, el cuándo? día siguiente. Ok. Sí, exactamente. Rafa, numeral tercero. Del 829, ¿cierto? Sí, del 829, sí, señor. Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente de mes o año. Si este no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El día de vencimiento será hábil hasta las 6 de la tarde. Bueno, pues ¿Qué quiere decir eso? cuando el plazo es años o meses, su vencimiento será correspondiente al mismo mes siguiente o al año siguiente de la fecha de vencimiento. Tiene que ser pues igual. Y pues también de que tiene que ser un día hábil. Entonces, si celebramos un contrato, Señor. Rafa, si celebramos un contrato a un año, hoy 26 de mayo, ¿cuándo expirará el contrato? El 26 de mayo del siguiente año. Listo, perfecto, Rafa. Siga con el 830, Rafa, por favor. Abuso del derecho, indemnización de perjuicios. El que abusa de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. Bueno, les explico. ¿Qué quiere decir eso? Profe, si está hablando, no se le está escuchando. Explico. ¿Qué quiere decir esto? Indemnización de perjuicios por el abuso del derecho. Es precisamente que todas las personas tenemos ciertos derechos y sobre todo en materia mercantil, pero no podemos abusar de esos derechos de mala fe y en perjuicio de otras personas. Si los llegamos a hacer, pues tendremos que indemnizarlos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una bodega y dentro de la bodega hay una mercancía, por ser yo el propietario de la bodega, no puedo impedir que las otras personas saquen la mercancía de la bodega. ¿Claro? ¿Me hice entender? Sí, señor. No, profe, yo no lo entendí. O sea, si usted es el dueño de la bodega Sí. y tiene una mercancía en la Y bodega y alguien la va a hay sacar, una no la... mercancía almacenada tuya. Pues yo la saco porque es mía. Y si yo no te dejo, porque la bodega es mía, Ah, pues me tiene que indemnizar, me tiene que indemnizar. bueno, eso es. Ah, listo, ya entendí. 831, enriquecimiento sin justa causa. Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro.
Resulta, sucede y acontece que yo tengo un contrato de suministro con Verónica y Verónica me está suministrando cintas antirreflectivas todos los meses. Pero un mes, Verónica no me suministró las cintas, pero yo sí le pagué. Entonces, ¿qué sucedió? Verónica se enriqueció, yo me empobrecí correlativamente y eso se denomina un enriquecimiento sin causa. Cuando hay un enriquecimiento de una de las partes y un empobrecimiento de la otra sin una causa jurídica que lo justifique, se considerará enriquecimiento sin causa. Y a lo que conlleva es a restituir el valor que fue entregado. ¿Claro? Sí, señor. Catherine. Sí, señor. Bueno, muchachos, yo creo que dejemos hasta acá. Ya no nos queda sino el examen. No sé si quieren hacer alguna retroalimentación de lo visto, de las prácticas, si quieran que revisemos algún tema. Por mi parte, no. No, Kate, que nos comparta la presentación que hizo ahorita, que creo Ok. que ya nos la envió. Listo, ya se las envío. Y listo, profe, una preguntita en el parcial. ¿Esto lo que hemos visto en el semestre o lo del último corte? Todo, Volver a preguntar, qué pena. Ah, listo. Y lo vamos a hacer en Kahoot. yo creo, muy posiblemente. Ah, listo. Bueno, Listo. muchachos, entonces les deseo una feliz noche, que descansen. Gracias, Gracias, profe, profe. igualmente. Buenas noches. Gracias, profe, lo mismo. Chao. Chao, muchachos, que estén bien. Chaitos. Adiós.